Saludos cordiales estimados estudiantes de la asignatura Cálculo Integral. Les saluda el profesor Hernán Víquez Céspedes. En este video vamos a analizar los sólidos de revolución y cómo calcular su volumen aplicando el método de los discos. Primero vamos a responder a la pregunta ¿qué es un sólido de revolución? El sólido de revolución es un cuerpo geométrico que se puede formar haciendo girar una superficie plana en torno a una recta a la que le vamos a denominar eje de revolución. En la figura adjunta, por ejemplo, tenemos el área de la región limitada por la gráfica de la función f de x y g de x, la cual la vamos a hacer girar alrededor del eje de revolución, que en este caso es el eje x. Se forma un cuerpo geométrico al que le vamos a denominar sólido de revolución. Calcular el volumen de este sólido es el objetivo de este video. Vamos a analizar algunos sólidos de revolución ya conocidos por ustedes. Empecemos por el cono, que es un sólido de revolución que se obtiene al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. El siguiente sólido de revolución es el cilindro, que se obtiene al hacer girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Seguidamente tenemos la esfera, que se obtiene al hacer girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro. Y terminamos con el toroide, que es un sólido que se forma a partir de hacer girar un polígono o una curva alrededor de un eje, dejando en el centro un espacio hueco o vacío. ¿Cómo se calcula el volumen de un sólido de revolución? En general, para calcular el volumen de un sólido de estos, se puede recurrir al cálculo integral, y es que más adelante vamos a ver que el volumen de un sólido de revolución se puede obtener a partir del cálculo de una integral definida. Una forma, llamada el método de los discos, consiste en dividir la figura en infinitos discos o porciones circulares, haciendo una sumatoria de sus volúmenes. Este método es precisamente el que vamos a desarrollar en este video. En la figura adjunta tenemos la gráfica de la función f de x limitada en el intervalo AB, y dentro de la región vamos a considerar un rectángulo que tiene como altura f de c sub k. Cuando hacemos girar este rectángulo alrededor del eje de revolución, que es el eje X, se forma un disco sólido como el que aparece acá en la figura. Vamos a dividir el sólido de revolución en n cantidad de discos de esta forma y les vamos a calcular el volumen a cada uno de ellos. La suma de los volúmenes de estos discos nos dará una aproximación del volumen del sólido de revolución que andamos buscando. Para ello tomemos una región acotada por la gráfica de una función continua y no negativa, f de x, por ejemplo, el eje x y las rectas verticales x igual a y x igual b, tal y como se muestra en la figura adjunta. Si esta región se hace girar alrededor del eje de revolución, que en este caso es el eje x, se puede encontrar el volumen del sólido de revolución resultante. Entonces estamos tomando esta región R, que como pueden ustedes observar, es una región a partir de una función continua y no negativa. Está limitada por el eje x y las rectas verticales x igual a y x igual b. Si ponemos a girar esta región alrededor de un eje de revolución, que en este caso estamos tomando el eje x, se nos forma un cuerpo geométrico tridimensional al que le vamos a llamar sólido de revolución. Calcular el volumen de este cuerpo geométrico es el objetivo de este video. Consideremos una partición P de un intervalo AB y tomemos un x sub c como cualquier número en el késimo subintervalo. Considere el rectángulo de ancho delta x sub k. El ancho se obtiene restando al número x sub k el número x sub k menos 1, y la altura del rectángulo sería la imagen de ese valor c sub k bajo la función f. A medida que este rectángulo gira alrededor del eje x, se va a formar un disco sólido como el que aparece aquí a la derecha. La altura del disco es delta x sub k y el radio de este disco sería la imagen del valor c sub k bajo la función f. Observe que la base del disco es un círculo de radio f de c sub k, por lo que el área de la base de ese disco sería pi por f de c sub k a la 2. Acordémonos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. En este caso el radio es la imagen del valor c sub k bajo la función f. De manera que el volumen de este disco lo podemos expresar como el área de la base por
la altura. El área de la base es un círculo de área pi por f de c sub k a la 2, por la altura que es delta x sub k. Si rebanamos el sólido anterior en n discos semejantes al que ya analizamos y se suman los volúmenes de todos estos discos, vamos a obtener que la sumatoria de todos esos volúmenes se puede ver como la suma desde igual 1 hasta n de a x sub c por delta x sub k. Este es el volumen de uno de los sólidos, de los discos sólidos, y estamos sumándolos todos desde el primero hasta el enésimo. Es decir, sería la sumatoria desde igual 1 hasta n de pi por f de x sub c a la 2 por delta x sub k. Acordémonos que f de x sub c a la 2 es f de x sub c es el radio de uno de los discos multiplicado por pi, me forma el área de la base del disco por delta x sub k, que es la altura. O sea, estamos sumando el volumen de cada uno de los discos en los que estamos dividiendo el sólido de revolución. Esto representa una aproximación del volumen del sólido de revolución que andamos buscando. ¿Y qué pasa si tomamos n tendiendo a infinito? Es decir, si la cantidad de discos que metemos en el interior del sólido de revolución es una cantidad infinita. Bueno, eso nos conduce a que el volumen del sólido de revolución estará dado por el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de los volúmenes de cada uno de esos discos. Es decir, la sumatoria desde igual 1 hasta n de pi por f de x sub c a la 2 por delta x sub k. Y esto no es nada más y nada menos que la integral definida de a b de pi por el criterio de f de x a la 2 integrando respecto a x. Resolvamos el siguiente problema aplicando la fórmula anterior. El problema dice, calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al hacer girar alrededor del eje X la región acotada por las gráficas de las funciones y igual raíz de X y las rectas y igual 0 y X igual 0. Según el resultado anterior, el volumen del sólido de revolución estará dado por la integral definida de a b de pi por el criterio de f a la 2 integrando respecto a x. Podemos, por propiedad de la integral definida, sacar la constante pi y calcular la integral de 0 a 4, que es precisamente el intervalo donde estamos considerando la región limitada por la gráfica de la función raíz de x y el eje x. Y bueno, por supuesto las rectas verticales, x igual 0, x igual 4. Luego, en el integrando vamos a poner el criterio de la función f elevada a la 2. En este caso, el criterio de la función que está limitando, acotando superiormente la región, es la raíz de x. Entonces, raíz de x a la 2 daría x en el integrando. Integramos respecto a la variable x. La integral de x respecto a x es x a la 2 entre 2. Y aplicando el teorema fundamental del cálculo, vamos a evaluar la primitiva de la función desde el límite superior, que es 4, y vamos a restar la evaluación en el límite inferior, que es 0. Dándonos como resultado el volumen del sólido de revolución, que es 8pi. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en un próximo video.